Willow Richardson hizo fila con los demás reclutas del campamento de infantería de marina, soportando las bromas crueles del sargento instructor sobre la niña delgada que se cree capaz de ser marine. Durante 3 semanas, la llamaron mondadientes y la obligaron a limpiar baños, diciéndoles a todos que se lavaría antes de graduarse. Lo que no sabían era que Willow Richardson no era en realidad una recluta. Era la coronel Rebecca Stone, la oficial más joven en la historia del Cuerpo de Infantería de Marina, que llevaba a cabo una investigación encubierta sobre abusos en el entrenamiento. Y cuando el general Marcus Hayes llegó para su inspección sorpresa y la reconoció, todo el campamento estaba a punto de descubrir que, a veces, la persona humillada supera en rango a todos los presentes. ¿Alguna vez has visto a alguien sufrir abuso sabiendo que tenía el poder de detenerlos, pero en lugar de eso decidió reunir pruebas? A veces, las personas más fuertes son las que sacrifican su dignidad temporalmente para proteger a otros para siempre. El depósito de reclutas del Cuerpo de Marines de Paris Island llevaba más de un siglo entrenando a marines, transformando a civiles en guerreros mediante un riguroso programa de 13 semanas que ponía a prueba sus límites físicos, su resiliencia mental y su carácter bajo extrema presión. La reputación de excelencia del depósito se basaba en estándares exigentes que eliminaban a quienes no podían afrontar los retos del servicio militar, mientras que convertían a quienes sí podían en fuerzas de combate de élite. Sin embargo, en los últimos meses, informes inquietantes habían llegado a las más altas esferas del mando del Cuerpo de Marines. Quejas anónimas describían métodos de entrenamiento que traspasaban la línea de la instrucción rigurosa al abuso sistemático, especialmente dirigidos a las reclutas. Los informes detallaban acoso verbal que excedía con creces la disciplina militar aceptable, castigos físicos sin ningún propósito de entrenamiento y manipulación psicológica diseñada para debilitar en lugar de fortalecer a los reclutas. Las investigaciones militares tradicionales no habían logrado descubrir evidencia de mala conducta. Los sargentos de instrucción mantenían una fachada profesional durante las inspecciones oficiales, y los reclutas se sentían demasiado intimidados para brindar un testimonio honesto sobre las condiciones de entrenamiento. La cadena de mando no había podido determinar si las quejas representaban incidentes aislados o problemas sistémicos que requerían intervención inmediata. Fue entonces cuando el cuartel general del Cuerpo de Marines tomó una decisión sin precedentes. Llevarían a cabo una investigación encubierta con un oficial cualificado para distinguir entre el entrenamiento militar legítimo y la conducta abusiva. La coronel Rebecca Stone era la elección obvia para esta peligrosa y delicada misión. A sus 28 años, Rebecca era la oficial más joven en alcanzar el rango de coronel en la historia del Cuerpo de Marines. Su historial militar incluía despliegues de combate en 3 teatros de operaciones diferentes, títulos avanzados en psicología militar y liderazgo, y entrenamiento especializado en operaciones encubiertas que la habían preparado para misiones que requerían identidades falsas. Más importante aún, Rebecca tenía experiencia personal con los desafíos que enfrentan las mujeres en el entrenamiento militar. Se había graduado del mismo depósito de reclutas de la Infantería de Marina 15 años antes, experimentando de primera mano la diferencia entre una instrucción exigente que forjaba el carácter y un trato abusivo que no cumplía ningún propósito legítimo de entrenamiento. Su misión era sencilla en concepto, pero compleja en ejecución: asumir la identidad de un recluta civil de 18 años, documentar cualquier violación del entrenamiento que presenciara y reunir pruebas que pudieran respaldar la toma de medidas disciplinarias contra el personal que abusara de su autoridad. La identidad falsa había sido meticulosamente elaborada por especialistas en inteligencia militar. Willow Richardson nació en un pequeño pueblo de Nebraska, se graduó de la escuela secundaria con calificaciones promedio y se alistó en la Infantería de Marina para encontrar un rumbo en su vida y servir a su país. Su pasado no incluía conexiones militares, educación superior ni cualificaciones especiales que la distinguieran de miles de otras jóvenes que se alistaban cada año. La transformación física había sido igualmente cuidadosa. El porte militar de Rebecca fue reemplazado por la postura insegura de alguien ajeno a la cultura militar. Su segura presencia de mando se disfrazaba de entusiasmo nervioso.
Incluso su condición física se redujo deliberadamente a niveles consistentes con los estándares de reclutamiento civil, en lugar del excepcional acondicionamiento físico esperado de una oficial de campo. Durante 3 semanas, la coronel Rebecca Stone desapareció por completo, reemplazada por Willow Richardson, una recluta que parecía encarnar todos los estereotipos que los críticos usaban para argumentar contra las mujeres en el servicio militar. Desde el momento en que bajó del autobús en Paris Island, Willow fue señalada como un objetivo por los sargentos de instrucción, quienes la vieron como una prueba de que los estándares reducidos permitían que mujeres sin cualificación ingresaran al entrenamiento de la infantería de marina. El sargento instructor Thompson, un veterano de 20 años con reputación de dominar a reclutas difíciles, había observado la complexión delgada y el nerviosismo de Willow, y la declaró el ejemplo perfecto de por qué las mujeres no debían formar parte de sus marines. «Miren a esta», había anunciado Thompson en voz tan alta que toda la compañía de reclutas la oyó. 1,62 metros y unos 50 kilogramos empapada. He visto espantapájaros con más porte militar. El apodo de palillo de dientes se le había quedado grabado desde aquel primer día, y Thompson aprovechaba cada oportunidad para reafirmar su opinión de que Willow era fundamentalmente inadecuada para el servicio militar. Durante el entrenamiento físico, Thompson obligaba a Willow a realizar ejercicios adicionales mientras comentaba su lamentable desempeño. Durante las instrucciones de instrucción, la usaba como ejemplo de técnica incorrecta, incluso cuando sus movimientos eran correctos. Durante las inspecciones, encontraba defectos en su equipo y espacio vital que no existían para otros reclutas. Pero el acoso psicológico era más sistemático y dañino que los desafíos físicos. Richardson Thompson anunciaba durante las formaciones de compañía: «Dile a todos por qué crees que mereces ser marine cuando apenas puedes cargar con tu propio equipo». Obligada a responder firme frente a otros 60 reclutas, Willow tenía que soportar los comentarios posteriores de Thompson sobre cómo sus respuestas demostraban que las mujeres eran demasiado emotivas y carecían de preparación para el servicio militar. El sargento instructor Martínez había desarrollado un enfoque aún más insidioso para socavar a las reclutas. Le asignaba a Willow tareas de limpieza que otros reclutas no estaban obligados a realizar, explicándole que las mujeres son naturalmente mejores en las tareas domésticas y que debía dedicarse a lo que sabía. Cuando Willow completaba estas tareas sin quejarse, Martínez usaba su obediencia como prueba de que era más adecuada para funciones de apoyo que para el entrenamiento de combate. ¿Ves cómo disfruta Richardson limpiando baños? Martínez se lo decía a los reclutas masculinos. Eso es lo que pasa cuando se permite que las mujeres entren en el entrenamiento de marines. Lo convierten en tareas domésticas. El sargento Rodríguez había perfeccionado el arte de la humillación pública, disfrazada de retroalimentación del entrenamiento. Durante la instrucción con armas, colocaba a Willow en posiciones donde no podía tener éxito y luego criticaba sus fracasos como evidencia de la incompetencia femenina. Richardson no soporta el retroceso de un M-16, anunciaba Rodríguez tras obligarla a disparar desde posiciones inestables que supondrían un reto para tiradores experimentados. Las mujeres simplemente no tienen la fuerza en la parte superior del cuerpo necesaria para las armas militares reales. La naturaleza sistemática del acoso le quedó clara a Rebecca durante la primera semana. No se trataba de novatadas aleatorias ni del tipo de instrucción exigente que tradicionalmente caracterizaba el entrenamiento de los marines. Era una manipulación psicológica deliberada diseñada para quebrar a las reclutas específicamente por su género. Los reclutas varones se enfrentaban a un entrenamiento exigente, correcciones verbales y desafíos físicos que los impulsaban a sobresalir. Las reclutas mujeres se enfrentaban a niveles adicionales de acoso que no tenían ningún propósito educativo y estaban diseñados para reforzar los estereotipos sobre la incompetencia de las mujeres para el servicio militar. Rebecca documentaba cada incidente con la experta capacidad de observación de alguien que había pasado años investigando la mala conducta militar. Memorizaba conversaciones, anotaba patrones de comportamiento e identificaba infracciones de las normas que prohibían explícitamente la discriminación por razón de género. Pero quizás lo más importante,
Observó cómo el acoso sistemático afectaba a otras reclutas que no tenían su entrenamiento ni experiencia. La soldado de primera clase María Santos, una joven de 19 años de Texas que se había alistado para seguir la tradición militar de su padre, había comenzado a mostrar signos de estrés psicológico severo después de 2 semanas de tratamiento, similar al que sufrió Willow. Santos había comenzado a cuestionar sus propias capacidades y a expresar dudas sobre si las mujeres pertenecían al servicio militar. La soldado Jennifer Chen, quien se había graduado como validadora de su escuela secundaria y había obtenido calificaciones excepcionalmente altas en las pruebas de aptitud militar, estaba comenzando a fallar en ejercicios que previamente dominaba. Las críticas constantes y el acoso por motivos de género habían socavado su confianza hasta el punto de que cometía errores que reforzaban los estereotipos negativos sobre el desempeño femenino. Lo más preocupante fue que Rebecca observó que los reclutas masculinos estaban aprendiendo a aceptar y participar en el acoso de las marines. Lo que comenzó como un comportamiento de sargento de instrucción estaba siendo adoptado por los reclutas que comenzaron a tratar la discriminación por motivos de género como parte de la cultura militar normal. La investigación reveló violaciones sistemáticas del reglamento militar, abuso psicológico deliberado y métodos de entrenamiento que estaban produciendo marines que consideraban a las mujeres inherentemente inferiores, en lugar de miembros iguales de los equipos militares. Pero la identidad encubierta de Rebecca la obligaba a soportar el abuso sin revelar su autoridad para detenerlo de inmediato. Cada día que mantenía su rol como Willow Richardson era otro día en que ella y otras reclutas sufrían acoso que violaba sus derechos y socavaba la eficacia militar. El punto de inflexión llegó durante la tercera semana, cuando Thompson decidió convertir a Willow en un ejemplo durante una inspección a toda la compañía. Richardson Thompson anunció durante la formación matutina: «Hoy van a explicarles a todos por qué creen que pertenecen a mis marines». Willow marchó al frente de la formación y se mantuvo firme mientras Thompson la rodeaba como un depredador. «Mírenla, marines», dijo Thompson a los reclutas reunidos. 1,62 metros, 50 kilogramos, no pudo salir de una bolsa de papel mojada. Esto es lo que pasa cuando los políticos deciden que los estándares no importan y que los sentimientos son más importantes que la efectividad en la lucha. La voz de Thompson resonó en la formación con la autoridad de alguien que había pasado 20 años desmoralizando a los reclutas. Richardson cree que puede ser marine porque alguien le dijo que las chicas pueden hacer todo lo que los chicos hacen. Pero cuando las balas empiezan a volar y los marines empiezan a morir, quieres a alguien a tu lado que pueda llevar tu cuerpo herido a un lugar seguro, no a alguien que necesite ayuda para cargar su propio equipo. Rebecca permaneció inmóvil, documentando cada palabra mientras mantenía el nerviosismo que se espera de un recluta intimidado. «Díganos», continuó Richardson Thompson, «¿qué le hace pensar que tiene lo que se necesita para ser marine de los Estados Unidos?» «Señor, esta recluta cree que la dedicación y el entrenamiento pueden superar las limitaciones físicas, señor», respondió Willow con la respuesta predefinida que había estado usando durante 3 semanas. Thompson rió con la cruel satisfacción de quien había creado una oportunidad para el público. «Humillación, dedicación y entrenamiento. Richardson, no puedes hacer 10 flexiones bien hechas. No puedes correr 5 kilómetros sin quedarte atrás. No puedes desmontar tu arma sin ayuda. ¿A qué te dedicas exactamente? A demostrar que las mujeres no pertenecen a los roles de combate». La formación de reclutas observaba en un silencio incómodo como Thompson continuaba su ataque verbal. Los reclutas hombres habían aprendido a no intervenir en estos ataques de género, mientras que las reclutas mujeres asimilaban el mensaje de que cuestionar la autoridad resultaría en un trato similar. «Te diré una cosa, Richardson», dijo Thompson con teatral generosidad. «Te voy a dar una oportunidad para demostrar que perteneces aquí. Mañana por la mañana, completarás el curso de confianza al mismo tiempo que los reclutas hombres. Sin adaptaciones especiales, sin estándares reducidos, solo puro rendimiento. Cuando fracases, y fracasarás, te presentarás frente a esta compañía y explicarás por qué las mujeres no deberían ser marines».
Rebecca se dio cuenta de que Thompson estaba intensificando su acoso hasta un punto que ya no podía tolerarse. El curso de confianza consistía en una serie de obstáculos físicos diseñados para desafiar a los marines experimentados, no a los reclutas en su tercera semana de entrenamiento. Establecer estándares imposibles y usar el fracaso para justificar la discriminación constituía una clara violación de los protocolos de entrenamiento. Más importante aún, el comportamiento de Thompson estaba siendo observado y adoptado por otros sargentos instructores y reclutas en todo el depósito. Su acoso sistemático estaba creando una cultura que afectaría a las marines mucho después de que terminara este ciclo de entrenamiento. Esa noche, Rebecca decidió contactar a su oficial al mando a través de los canales de comunicación cifrados establecidos para situaciones de emergencia. Coronel Stone informa, dijo al dispositivo de comunicación seguro oculto entre sus efectos personales. Solicito intervención inmediata. Las violaciones del entrenamiento han escalado más allá de la fase de documentación. La respuesta llegó 12 horas después en forma de una inspección sorpresa del general Marcus Hayes, comandante general del grupo de reclutas del Cuerpo de Marines de Paris Island. El general Hayes había sido informado sobre la misión encubierta del coronel Stone y estaba preparado para presenciar violaciones del entrenamiento, pero no para lo que observó durante su inspección sorpresa. Hayes llegó a las 6 mientras la compañía de reclutas se preparaba para la formación matutina. Había decidido realizar una inspección sin previo aviso específicamente para observar las condiciones normales de entrenamiento, sin dar tiempo a los sargentos instructores a modificar su comportamiento para las visitas oficiales. Lo que presenció fue un patrón sistemático de acoso por razón de género que violaba todos los principios del liderazgo militar y los valores del Cuerpo de Marines. Thompson estaba en medio de la humillación que prometió a Willow Richardson, tras haber reunido a toda la compañía para observarla intentar el curso de confianza en condiciones diseñadas para asegurar el fracaso. Presten atención, marines, anunció Thompson mientras Willow se acercaba al primer obstáculo. Esto es lo que sucede cuando bajamos nuestros estándares para adaptarnos a la corrección política. Hayes observó desde la distancia cómo Thompson preparaba a Willow para el fracaso al exigirle que completara obstáculos en una secuencia y con plazos que no se utilizaban en el entrenamiento estándar para reclutas. El ejercicio no estaba diseñado para evaluar ni mejorar el rendimiento. Estaba diseñado para crear un fracaso público que reforzara los estereotipos de género. Pero lo que Hayes presenció a continuación cambiaría por completo la investigación. En lugar de fracasar como Thompson esperaba, Willow completó el curso de confianza con una eficiencia y una técnica que superaron a la mayoría de los reclutas en su última semana de entrenamiento. Su actuación demostró un acondicionamiento militar avanzado, habilidades de movimiento táctico y una experiencia en la navegación de obstáculos que deberían haber sido imposibles para alguien con 3 semanas de entrenamiento básico. Thompson observó con incredulidad cómo Willow completaba el último obstáculo e informaba de su tiempo. Una actuación que habría sido impresionante para un marine experimentado, y más aún para un recluta con dificultades. Eso es imposible, murmuró Thompson, observando a Willow ponerse firme sin siquiera parecer sin aliento. Hayes se acercó a la formación con el porte de alguien que había pasado 30 años al mando militar y acababa de presenciar algo que requería una investigación inmediata. El sargento instructor Thompson Hayes anunció con la autoridad que hacía que los marines experimentados se enderezaran. Explíqueme cómo un recluta que ha descrito como físicamente inadecuado acaba de completar el curso de confianza más rápido que la mayoría de los marines en entrenamiento avanzado. Thompson se esforzó por procesar lo que había presenciado. Señor, debo de haber algún error. Richardson lleva 3 semanas sin aprobar los requisitos físicos básicos. Hayes se dirigió directamente hacia donde Willow estaba firme y estudió su rostro con el reconocimiento de quien ha revisado los expedientes de cada oficial importante del Cuerpo de Marines. Recluta Richardson, dijo Hayes con cautelosa formalidad. Di tu nombre completo para que conste. Sir Willow Richardson. Señor, respondió ella, manteniendo su identidad encubierta.
Hayes sacó una carpeta con clasificaciones de seguridad que indicaban acceso a información confidencial del personal. Recluta Richardson. Según este archivo, tu verdadero nombre es Coronel Rebecca Stone, y has estado llevando a cabo una investigación encubierta sobre violaciones de entrenamiento en este depósito. El silencio que siguió duró exactamente 15 segundos y cambió por completo la dinámica de poder que había existido durante 3 semanas. El rostro de Thompson reflejó una serie de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento y, finalmente, horror absoluto al darse cuenta de que había estado acosando sistemáticamente a un oficial de campo que superaba en rango a todos en el depósito, excepto al comandante general. Coronel Stone, continuó Hayes con el respeto debido a un oficial superior. Permiso para salir de la cobertura y reanudar sus tareas habituales. Rebecca adoptó el porte militar que había estado ocultando durante 3 semanas, y la transformación fue inmediata y drástica. La postura insegura del recluta desapareció, reemplazada por la presencia segura de alguien que había comandado marines en operaciones de combate. Señor, la coronel Stone informaba sobre la finalización de una investigación encubierta sobre violaciones del entrenamiento, dijo con la profesionalidad impecable que Thompson jamás había escuchado de la recluta a la que había estado llamando mondadientes. Los reclutas reunidos se quedaron atónitos al darse cuenta de que la mujer que habían visto humillada durante 3 semanas, en realidad, superaba en rango a todas las personas que habían conocido durante su entrenamiento militar. Thompson fue la primera en comprender las implicaciones de lo que acababa de revelarse. Señora, no lo sabíamos. Sargento Instructor Thompson, dijo Rebecca con el tono de un oficial que se dirige a un subordinado que ha cometido graves violaciones. No lo sabían porque nunca se molestaron en mirar más allá de sus suposiciones sobre las mujeres en el servicio militar. Hayes se dirigió a la formación con la seriedad de quien comunica noticias que transformarán su comprensión de la cultura militar. Marines, acaban de presenciar la conclusión de una investigación clasificada sobre los métodos de entrenamiento en este depósito. La coronel Stone ha pasado 3 semanas documentando violaciones de las regulaciones militares y los valores del cuerpo de marines. Rebecca dio un paso al frente para dirigirse a los reclutas que la habían visto sufrir acoso sistemático mientras creían que era solo otra recluta con dificultades. Durante 3 semanas, dijo, con la autoridad de quien se ha ganado el derecho a hablar sobre el servicio militar. He documentado métodos de entrenamiento que violan las normas que prohíben la discriminación por género. He observado acoso diseñado para debilitar a los marines en lugar de fortalecerlos. Y he visto cómo estas violaciones afectan tanto a las reclutas como a los reclutas que aprenden a aceptar la discriminación como parte de la cultura militar normal. Hizo una pausa para mirar directamente a Thompson, Martínez y Rodríguez, quienes estaban firmes con la postura rígida de subordinados que enfrentan medidas disciplinarias. Pero lo más importante, continuó Rebecca, he reunido pruebas que garantizarán que estas violaciones se corrijan y que los futuros marines reciban un entrenamiento que fortalezca el carácter en lugar de reforzar los prejuicios. Hayes anunció la suspensión inmediata de los 3 sargentos instructores en espera de una investigación formal y medidas disciplinarias. La documentación de Rebecca respaldaría un juicio marcial que los destituiría de puestos donde podrían seguir perjudicando a los reclutas y socavando la eficacia militar. Los hallazgos de la investigación condujeron a cambios en las políticas de entrenamiento del cuerpo de marines, estableciendo estándares claros para la instrucción militar apropiada y creando mecanismos de supervisión para prevenir futuras violaciones. Las 3 semanas de abuso que Rebecca sufrió habían protegido a innumerables futuros reclutas de un trato similar. Pero quizás el impacto más significativo fue en los reclutas que presenciaron la revelación. Aprendieron que la fuerza a veces implica soportar el abuso temporalmente para proteger a otros permanentemente, que las suposiciones sobre las capacidades de las personas pueden ser peligrosamente erróneas y que el verdadero liderazgo implica sacrificar la comodidad personal para garantizar que todos reciban un trato justo. Thompson, Johnson y Williams fueron sometidos a un consejo de guerra y destituidos del servicio militar.
Se determinó que su acoso sistemático a las reclutas violaba múltiples regulaciones y constituía una conducta impropia de los marines. Rebecca regresó a sus funciones habituales con adaptaciones para su trabajo encubierto y un ascenso al personal del Pentágono, donde desarrolló programas de entrenamiento que previnieron el tipo de abuso que documentó. Los reclutas completaron su entrenamiento con nuevos sargentos instructores que comprendieron que formar marines significaba desafiar a todos a sobresalir, en lugar de hostigar a nadie por motivos de género, raza o cualquier otra característica no relacionada con el rendimiento militar. Años después, cuando esos reclutas se convirtieron en marines que servían en operaciones de combate, aprendieron que la persona subestimada podría ser, en realidad, la más cualificada. Y que la verdadera fuerza a veces implica soportar la injusticia temporalmente para garantizar la justicia permanente. Willow Richardson había sido una identidad cuidadosamente construida, diseñada para revelar los peores aspectos de la cultura militar. La coronel Rebecca Stone fue la persona real que sacrificó 3 semanas de dignidad para proteger el futuro del entrenamiento del cuerpo de marines y asegurar que su servicio formara mejores marines en lugar de perpetuar la discriminación. A veces, la persona humillada reúne pruebas que lo cambiarán todo. Y a veces, la respuesta más contundente al abuso es la documentación paciente que conduce a una justicia integral, en lugar de represalias inmediatas que solo abordan problemas superficiales. ¿Alguna vez has visto a alguien soportar un trato injusto sabiendo que tenía el poder de detenerlo de inmediato? A veces, las personas más poderosas son aquellas que eligen sufrir temporalmente para crear soluciones permanentes que protejan a otros de la misma injusticia. 6 meses después de la conclusión de la investigación de Parris Island, la coronel Rebecca Stone fue ascendida a general de brigada y asignada a la dirección de la recién creada Oficina de Estándares de Entrenamiento Igualitarios del Cuerpo de Marines. Su primera iniciativa fue implementar el programa de observadores invisibles, en el que oficiales superiores realizaban evaluaciones aleatorias y encubiertas de centros de entrenamiento en todo el mundo. El éxito del programa superó todas las expectativas. Durante el primer año, 12 sargentos instructores adicionales fueron destituidos de sus puestos de entrenamiento por prácticas discriminatorias y se revisaron más de 40 procedimientos de entrenamiento para eliminar las disparidades de género. Lo más significativo fue que las tasas de graduación de reclutas femeninas aumentaron un 37%, mientras que las evaluaciones de desempeño mostraron que tanto los marines, hombres como las marines, alcanzaban estándares más altos cuando se entrenaban en entornos libres de sesgos sistemáticos. El general Hayes, quien había presenciado la revelación de Rebecca en Parris Island, se convirtió en uno de los más firmes defensores de los nuevos protocolos de entrenamiento. Durante su ceremonia de ascenso a soldado raso del Cuerpo de Marines, atribuyó específicamente a la investigación encubierta el haberle abierto los ojos a problemas institucionales que no había podido detectar mediante los métodos de supervisión convencionales. El enemigo más peligroso de la eficacia militar, declaró Hayes en su discurso de aceptación, no son los adversarios extranjeros ni las limitaciones presupuestarias. Son las suposiciones las que nos impiden reconocer y desarrollar todo el potencial de cada infante de marina bajo nuestro mando. Thompson, Johnson y Williams se enfrentaron a algo más que una simple baja del servicio militar. Sus procedimientos ante el Tribunal Militar revelaron un patrón de abuso que había afectado a más de 200 reclutas durante sus 23 años combinados como instructoras de instrucción. Las demandas civiles interpuestas por exreclutas resultaron en sanciones económicas que disuadieron a otro personal militar que pudiera considerar una conducta similar. Más importante aún, sus casos se convirtieron en parte del currículo de entrenamiento obligatorio para todos los instructores del Cuerpo de Infantería de Marina, lo que demuestra las consecuencias personales y profesionales de permitir que los prejuicios influyan en las decisiones de entrenamiento militar. La soldado María Santos, cuyos ataques de pánico se desencadenaron por un trato discriminatorio, se convirtió en una de las oficiales más condecoradas del Cuerpo de Infantería de Marina. Tras completar su entrenamiento inicial bajo protocolos reformados, participó en 3 despliegues de combate y finalmente comandó un batallón en Afganistán.
Su historia de éxito se convirtió en un poderoso ejemplo de lo que se puede lograr cuando el entrenamiento se centra en el desarrollo de capacidades en lugar de reforzar las limitaciones. La soldado Jennifer Chen superó el trastorno alimentario derivado del acoso por su apariencia física y se convirtió en especialista en inteligencia militar, cuyas habilidades analíticas contribuyeron al éxito de las operaciones en 3 teatros de operaciones diferentes. Su experiencia en operaciones psicológicas resultó invaluable para comprender cómo las fuerzas enemigas utilizaban la discriminación y los prejuicios para socavar la eficacia militar. Los reclutas varones que habían comenzado a adoptar actitudes discriminatorias se sometieron a un reentrenamiento intensivo que les ayudó a comprender cómo los prejuicios socavaban la cohesión de la unidad y la eficacia en combate. James Parker se convirtió en un firme defensor de la igualdad de género en el servicio militar, mientras que Michael Davis desarrolló programas de entrenamiento que ayudaron a otros marines a reconocer y superar prejuicios inconscientes. La investigación de Rebecca demostró que la discriminación sistemática no solo era moralmente incorrecta, sino estratégicamente contraproducente, ya que reducía la eficacia militar al no aprovechar al máximo las capacidades del personal cualificado y creaba divisiones culturales que debilitaban la cohesión de la unidad. El Cuerpo de Marines comenzó a realizar un seguimiento de los resultados a largo plazo de los reclutas entrenados bajo diferentes protocolos, y los datos mostraron sistemáticamente que las unidades entrenadas sin discriminación de género obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones de combate, tuvieron mayores tasas de retención y demostraron un trabajo en equipo superior en situaciones de estrés. Los observadores militares internacionales que estudiaban las reformas solicitaron protocolos de entrenamiento similares para sus propias fuerzas, reconociendo que los principios que Rebecca había establecido eran aplicables a diferentes culturas militares y estructuras organizativas. 10 años después de su misión encubierta, la general de brigada Rebecca Stone fue invitada a hablar en la Conferencia de Liderazgo Militar de la OTAN sobre el sesgo institucional en el entrenamiento militar. Su presentación, titulada El costo estratégico de las suposiciones, se convirtió en lectura obligatoria para los militares de 17 países. La mayor amenaza para la eficacia militar, dijo a los líderes reunidos, no es el enemigo que vemos. Son los prejuicios que nos impiden ver la fuerza y la capacidad de nuestras propias fuerzas. Las 3 semanas de Rebecca como Willow Richardson demostraron que, a veces, los líderes más eficaces son aquellos dispuestos a sacrificar su propia comodidad y dignidad para reunir las pruebas necesarias para un cambio sistemático. Su investigación protegió a innumerables futuros marines del trato discriminatorio, a la vez que mejoró la eficacia militar en todo el servicio. La lección que surgió de la isla de París se convirtió en fundamental para la filosofía moderna del liderazgo militar. Las suposiciones sobre las limitaciones de las personas a menudo revelan más sobre las limitaciones de quienes las hacen que sobre las capacidades reales de quienes son juzgados. 20 años después de su misión encubierta, la mayor general Rebecca Stone recibió la Medalla por Servicio Distinguido, el máximo galardón militar no combatiente, por su contribución a la reforma del entrenamiento militar. La ceremonia tuvo lugar en las mismas instalaciones de Paris Island, donde sufrió 3 semanas de acoso sistemático mientras documentaba pruebas que transformarían la cultura del Cuerpo de Marines. Durante su discurso de aceptación, Rebecca reflexionó sobre el coste del cambio institucional y la valentía necesaria para desafiar sistemas que parecían inmutables. Lo más difícil de mi misión encubierta, les dijo a los líderes militares reunidos, no fue soportar el abuso ni mantener mi identidad encubierta. Fue ver sufrir a otras personas sabiendo que tenía el poder de detenerlo de inmediato, pero eligiendo, en cambio, recopilar pruebas que evitaran sufrimiento futuro. Hizo una pausa para observar al público, que incluía a varias marines que se habían beneficiado de las reformas de entrenamiento que su investigación había iniciado. El verdadero liderazgo a veces requiere aceptar el dolor a corto plazo para crear soluciones a largo plazo. Significa elegir un cambio integral por encima de la gratificación inmediata y comprender que las batallas más efectivas a menudo se libran en silencio hasta que se puede alcanzar la victoria completa.
El Comando de Entrenamiento del Cuerpo de Marines había establecido los estándares de entrenamiento conmemorativos Willow Richardson, llamados así por la identidad encubierta de Rebecca, que exigían que todos los métodos de entrenamiento sirvieran a fines militares legítimos y que la discriminación por género, raza o cualquier otra característica protegida se considerara un delito grave que requería intervención inmediata. Estos estándares habían sido adoptados por las Fuerzas Armadas de 32 países y se habían convertido en el modelo internacional para eliminar el sesgo institucional de los programas de entrenamiento militar. La investigación de Rebecca había demostrado que la valentía se manifiesta de muchas maneras. A veces significa lanzarse a la batalla y a veces significa permanecer inmóvil y soportar el abuso mientras se reúnen las pruebas necesarias para proteger a otros de un trato similar. Su historia se convirtió en un tema de estudio obligatorio en los cursos de liderazgo militar de todo el mundo, demostrando que los oficiales más eficaces suelen ser aquellos que comprenden que el sacrificio temporal puede lograr una victoria permanente. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.